mi gente bonita? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Y en el día de hoy por fin les tengo un tutorial de maquillaje. Yo sé que hace muchísimo pero muchísimo tiempo que no les comparto un tutorial de maquillaje. Este maquillaje muchos de ustedes me lo vieron en el canal de vlogs y les encantó y pues me pidieron que se los recreara. Así que en el día de hoy les voy a mostrar cómo lograrlo y sin nada más que decir, yo aquí las dejo con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una prebase de sombras o un corrector. Yo normalmente uso un corrector porque no encontraba así una prebase de sombras que me encante. Y lo que voy a hacer es aplicar una pequeña cantidad en el párpado móvil. Como pueden ver, yo ya me hice las cejas y también me apliqué la base porque este maquillaje está más enfocado en los ojos. Luego voy a difuminar ese producto en todo el párpado móvil. Este corrector lo vamos a sellar con una sombra mate en color beige. Todas las sombras que voy a estar utilizando el día de hoy son de esta paleta de Urban Decay y la primera que voy a utilizar es esta que se llama Weekender. Y esta sombra la voy a aplicar en toda la cuenca del ojo. Como pueden ver en la paleta se ve un poquito más clarita de lo que en realidad es, o en el párpado se aplica un poquito más oscurita. La siguiente sombra que voy a estar aplicando es esta que se llama Rift y esta sombra también la voy a aplicar en la cuenca del ojo, pero me voy a enfocar más que todo en la parte de afuera o en la parte exterior. La voy a llevar un poquito hacia en medio, pero no tanto. La siguiente sombra que voy a aplicar es esta que se llama Punk. Esta es un cafecito oscuro. Ahora esta sombra sí solo la voy a concentrar en la parte exterior y como pueden ver la estoy aplicando a toquecitos nada más. Y después la voy a difuminar, pero solo en esa área. No la voy a llevar hacia la parte interior, sino que solo aquí en la parte exterior del ojo. La última sombra que vamos a estar aplicando es esta de aquí. Esta se llama Wonderlust. Esta sombra la voy a estar aplicando con mi dedo y solo la vamos a aplicar en la parte interior del párpado móvil. Con cuidadito. Ustedes saben que yo no soy muy fanática de aplicar sombras con los dedos, pero por alguna razón la pigmentación de estas sombras funciona mucho mejor con el dedo. Y ahora vamos a pasar a corregir esta parte de aquí y también a remover la sombra que cayó aquí abajito. Yo estoy utilizando estos dos correctores. Este lo estoy utilizando porque ya está viejito y ya necesito terminármelo y no quiero tirarlo. Pero como pueden ver es súper amarillo, así que no lo puedo usar por sí solo. Entonces lo que estoy haciendo es que lo estoy combinando. Lo combino con este corrector de Milk, que me encanta la fórmula de este corrector. Solo que el empaque de este producto tiene un pequeño problema. Cuando uno lo abre a veces se viene la tapita que queda acá. Entonces el aplicador sale con un montón de producto y se arma un solo desorden. Y ahora voy a pasar a difuminar estos correctores con la esponjita. Y como pueden ver lo que hago es como venirme hacia acá para corregir esta parte de las sombras. Y ahora lo que voy a hacer es iluminar el hueso de la ceja. Ahora voy a terminar con el maquillaje de mi cara y regreso con ustedes. Y ahora que ya terminé con mi rostro, vamos a continuar con los ojos. Lo que vamos a hacer es aplicar un lápiz negro en la línea de agua de arriba y también en la línea de agua de abajo. Ahora vamos a agarrar una brochita así de pequeñita y vamos a aplicar el mismo verde que utilizamos en el párpado. Vamos a agarrar un poquito. Esta brocha a mí me gusta porque como yo tengo mis ojos bien pequeñitos, esta es como la perfecta. Y lo que voy a hacer es aplicar esa misma sombra verde en la parte de abajo. Esta sombra verde también la pueden reemplazar por una sombra en color azul, ya que el color azul también queda muy bonito en ojos café. Y ya por último voy a agarrar una brochita así bastante pequeñita y también bastante plana y voy a agarrar este color dorado y esta sombra la voy a aplicar en el lagrimal. Y ahora vamos a continuar con las pestañas. Lo que voy a hacer es rizarlas un poquito nada más. Después de rizar las pestañas voy a aplicar esta máscara que es de Urban Decay. Esta máscara solo la utilizo en las pestañas de arriba.
Y para las pestañas de abajo utilizo esta que es de L'Oreal. Esta se llama la Telescopic y esta me gusta porque, como pueden ver, la brochita es extremadamente pequeñita, larguita, delgadita. Entonces se me hace perfecta para las pestañas de abajo. Y ya por último vamos a aplicar las pestañas postizas. De pegamento yo estoy utilizando este que es en negro y es de la marca Kiss. Y estas pestañas, por las cuales me han estado preguntando muchísimo, miren, estas a mí me las regaló mi paisana Jocelyn, que es experta en maquillaje. Así que yo aquí abajito les voy a estar dejando el usuario de ella de Instagram para que le pregunten a ella cuáles son las pestañas o de qué marca son las pestañas que ella me regaló, porque es que yo no sé de qué marca son. Y déjenme decirles que me han durado muchísimo, las he usado desde que ella me las regaló. Antes de aplicarme el labial decidí hacerme el pelito, pues para lucir más decente. Y el labial que estoy utilizando o que voy a utilizar es este de Pixi y se llama Au Naturale. No sé si así se pronuncia, pero es como entre anaranjadito y cafecito. Bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les guste muchísimo y que principalmente les ayude. Déjenme saber aquí abajito en los comentarios si les gustaría seguir viendo más tutoriales de maquillaje. Ya saben que si este video les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo le dan clic ahí y listo. Y recuerden que tenemos canal de vlogs, así que si todavía no se han checado ese canal, aquí abajito en la cajita de descripción va a estar el enlace directo. Y por supuesto que no se les olvide seguirme en mis redes sociales. Por allá les comparto un poquito de mi día a día y también les doy muchas ideas de atuendos. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y yo los veo en el próximo video. Bye.